Em, bueno, chiquilines, bien. Esta clase, recuerdan que era una clase adicional que teníamos que agregar, digamos. Ya, ustedes ya están, obviamente, en el periodo de receso, así que, por supuesto que les agradecemos que estén acá. eh, bueno, para hacer un poco de contraparte de la clase, si no iba a ser una clase grabada nomás que les pudiéramos con la resolución de estos ejercicios. La idea de hoy es ver los últimos ejercicios del práctico, los del final. Ustedes ya tienen igual colgado todo, por supuesto, porque ya está todo disponible para, para que ustedes preparen la revisión. Ya tienen la posibilidad, digamos, de repasar estos ejercicios, de ver la solución también. Eh, y bueno, por supuesto, además, digamos, de tener un ida y vuelta con nosotros vía foro también para cualquier tipo de duda. Confirmarles que vamos a tener una clase de dudas, ya sea por Zoom, como también una clase de dudas presencial. Toda la información esa va a estar, si ya no está en el foro, si ya no está en el EVA, digamos. Yo no les quiero mentir, digamos, porque no me acuerdo de memoria, pero seguramente, teniendo en cuenta que la revisión es el sábado, las clases de dudas sean el jueves, jueves de mañana por Zoom y jueves a la tarde, digamos, presencial, para aquellos que prefieran quizás las dudas o la clase de duda en particular, ir presencial. Una cosa que está buena es aclararles, digamos, que aquellos que ya van estudiando y van generando dudas, comentarios, que los vayan adelantando por el foro, porque eso, por supuesto, a nosotros nos permite preparar de mejor manera incluso la clase, ¿no? O sea, saber hacia dónde nos podemos dirigir con las dudas que van teniendo, cuáles son los temas que más generan algún tipo de planteo, y además esas dudas van a ser seguramente las que tomemos como caso para desarrollar en la clase, ¿no? Entonces, digamos, podríamos decir que aquellos que vayan planteando las dudas en el foro van a tener como cierta prioridad en esa clase de dudas para ir viendo el caso particular, ¿no? Pero seguramente eso ya esté comunicado, digamos, los días. El día seguramente sea ese jueves, la revisión es sábado 23, creo. Bueno, ese jueves antes van a ser entonces las clases de dudas, a la mañana seguramente por Zoom, a la tarde en facultad presencial, ¿no? Después, en todo caso, si se genera un nuevo link, digamos, de acceso a la clase, se agrega ese link, ¿no? Entonces, sin perder mayores minutos respecto a la clase de hoy, la idea es ver unos 3 ejercicios, digamos, veamos en cuánto tiempo lo podemos liquidar, pero la idea es analizar los últimos ejercicios del práctico, como les decía hoy. Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar viendo el ejercicio 47 y de ahí hasta el final, creo que planteamos 47, 49 y 50, como para que les quede uno a ustedes eventualmente que lo puedan encarar, más allá de tener la solución disponible, digamos, sin haberlo visto en clase, pero relacionado a este tema. El tema que nosotros empezamos a ver a partir de estos ejercicios hacia el final es el tema de consumo intertemporal, ¿no? Que esto claramente ustedes ya lo vieron en los planteos de la bibliografía del curso y en los videos de las clases grabadas, teóricas por parte de Marcelo y de Victoria. Y vamos, digamos, a aproximarnos ahora a una resolución de práctica de un ejercicio vía este ejercicio, ¿tá? Vía el ejercicio 47 en particular. Entonces, este ejercicio nos plantea que tenemos un consumidor que tiene preferencias entre consumo presente y consumo futuro. Ahora, digamos, a ver, antes de seguir leyendo la letra del ejercicio, ahora en realidad nosotros nos tenemos como que poner el chip en el cual veníamos viendo en teoría del consumidor, ¿no? Demanda, y siempre las decisiones en particular eran, por supuesto, ¿no? Maximizar la utilidad o, bueno, minimizar el gasto en función de los datos que tenía disponible en un acercamiento de problema primal o problema dual del consumidor, pero siempre las decisiones estaban sobre la base del consumo de bienes, y particularmente en función de simplificar un poco el análisis, se hacía el supuesto de tener, digamos, disponible 2 bienes.
¿no? En general eran X y Y. Ahora en realidad la cuestión está en decidir si consumo en el momento actual o consumo en el futuro. Entonces, ahora digamos, nos tenemos como poner un chip en el cual los dos bienes esos, digamos, en los cuales nosotros suponemos que el consumidor toma las decisiones, van a pasar a ser consumo presente y consumo futuro. ¿Ah? Esos, digamos, serían como los dos bienes sobre los cuales el consumidor tiene que tomar la decisión de consumo, ¿no? O sea, consumo ahora o consumo mañana, ¿ah? Este, una canasta X de bienes, digamos, ¿ah? Por así decirlo de una manera relativamente sencilla, ¿no? Entonces, ahora nos plantea, el ejercicio en particular nos plantea que el consumidor tiene ciertas preferencias sobre consumo presente y consumo futuro. Por lo tanto, la función de utilidad que nosotros vamos a encontrar cuando tocamos este tema de consumo intertemporal, va a venir dada por justamente esas cantidades de consumo que tiene en el momento presente y en el momento futuro, ¿no? Considerando que C sub 1 es el consumo presente y C sub 2 es el consumo futuro. ¿Ah? Por eso ustedes pueden observar claramente que la función de utilidad es C sub 1 por C sub 2. ¿Lo ven a eso, chiquilines? ¿Queda claro lo que les acabo de decir? ¿Sí? ¿Lo están viendo a eso? ¿Sí o no? ¿Ah? Perfecto. Entonces, justamente, ¿no? O sea, eso tiene que quedar claro en el principio, digamos, de todo esto, para tener bien en cuenta hacia dónde estamos yendo con esto, ¿no? Entonces, luego nos están diciendo que la renta, ¿no? Las rentas, tanto presentes como futuras que tiene el individuo, el consumidor, van a ser por valor de 1000. ¿Ah? Ese sería como el ingreso disponible que tiene el consumidor para consumir en el periodo inicial, y 1500 en el periodo final. Ahora, ¿qué pasa? Hay un cierto tipo de interés, una tasa de interés, que hace que el consumidor pueda desplazar justamente consumo presente de consumo hacia consumo futuro, o viceversa, que el consumidor pueda adelantar, si se quiere, consumo presente de consumo futuro. Y eso, por supuesto, dependerá de las preferencias del consumidor. O sea que, digamos, hacia dónde vaya el consumidor para tomar decisiones sobre su consumo, acá tenemos que seguir con la idea de que, por supuesto, el objetivo del consumidor sigue siendo exactamente el mismo. ¿Ah? ¿Cuál es el objetivo principal del consumidor? ¿Cuál ha sido el objetivo del consumidor a lo largo del curso, digamos? ¿Cuál es el objetivo del consumidor en realidad? No a lo largo Maximizar particular. el beneficio. Claro, maximizar la utilidad, ¿no? El beneficio va a venir después La cuando utilidad, veamos, sí, sí. ahí está, ¿no? O sea, maximizar la utilidad. Entonces, acá nuevamente el consumidor va a intentar maximizar esta función de utilidad, obtener el mayor resultado posible de esta función de utilidad, de C sub 1 por C sub 2, ¿no? Esta función de utilidad en particular, dado el tema en el cual nos estamos enmarcando actualmente, justamente tiene como determinantes la cantidad que consume en el presente y la cantidad que consume en un periodo futuro. ¿Ah? Acá sí, digamos, vamos, como que el análisis se centra en simplificar, digamos, que tenemos dos periodos únicamente, ¿no? Tenemos el periodo presente y el periodo futuro, como C, digamos, representado en C sub 1, la cantidad que consume en el periodo presente, y C sub 2, lo que consume en el periodo futuro. ¿Ah? Y sobre eso toma la decisión el individuo. ¿Ah? Entonces, para eso, por supuesto, tiene rentas disponibles, una renta disponible en el periodo presente y una renta disponible en el periodo futuro, pero a su vez tiene una tasa de interés, ¿ah? Sobre la cual, ¿qué sucede? Bueno, esa tasa de interés vendría a relacionar justamente, ¿ah?, el costo que tiene de consumir en el presente y el costo que tiene de consumir en el futuro en términos relativos. Porque nosotros podemos pedir prestado, digamos, dinero para consumir en el presente, dinero que luego vamos a tener que devolver en el futuro, en caso de que las preferencias por el consumo presente sean superiores a las preferencias sobre el consumo futuro, y o viceversa,
podemos, digamos, prestar dinero en el periodo presente, ¿no? Digamos, esa idea de como depositar el dinero en una cuenta, que es lo mismo, digamos, en definitiva, que sería como prestar dinero en el periodo presente, para trasladar consumo desde el presente hacia el futuro, debido a que en el periodo futuro, bueno, cobramos ese dinero más los intereses para lograr incorporar mayor consumo en el futuro, siempre que las preferencias sobre el consumo futuro sean mayores a las preferencias sobre el consumo en el presente, ¿no? Esa es un poco la idea, o esas son como las ideas fuerzas que mueven esta parte del curso, en la cual justamente nosotros tenemos que determinar, bueno, dónde está el máximo, ¿tá? O sea, sobre qué decisión de consumo, cuánto, digamos, destinar del ingreso en el consumo presente y en el consumo futuro, para luego maximizar la utilidad, ¿no? Una utilidad que en este caso va a depender justamente de eso, ¿no? De cuánto consume en el periodo inicial y cuánto en el periodo final. ¿Ah? ¿Queda claro? ¿Queda claro, digamos, este nuevo planteo, digamos, que tiene que ver con consumo intertemporal? ¿Sí? Clarísimo. Perfecto. Entonces, nosotros ahora en realidad, a ver, bueno, el ejercicio ahí nos dice que hay un tipo de interés de 0,5, ¿ah? Esa sería como la R, ¿no? La tasa de interés real que vamos a tener, con la cual vamos a trabajar. Y bueno, y luego nos van a pedir algunas cosas, particularmente lo que primero nos están pidiendo es que escribamos la restricción presupuestaria de este consumidor en valor futuro. Y ahora vamos a analizar un poquitito de esto que quiere decir. Capaz que alguno ya lo tiene relativamente claro, nos puede ayudar con este punto. Pero antes de pasar particularmente a ver esto, me interesa que también tengamos en cuenta y tengamos claro que el instrumental para nosotros resolver el ejercicio, este ejercicio que en definitiva es un ejercicio, no es más que un ejercicio de maximización nuevamente, ¿no? Porque el punto B nos pregunta que determinemos si el consumidor ahorra o desahorra, y por lo tanto también su consumo en cada uno de los periodos, o sea, cuánto tiene, digamos, de gasto en consumo en cada uno de los periodos. Lo que nosotros, o sea, a ver, el instrumental que nosotros vamos a utilizar es exactamente el mismo, o sea, nosotros vamos a intentar maximizar esta función de utilidad, ¿sujeto a qué? ¿A qué les parece que vamos a estar sujetos? ¿Qué vamos a tener, digamos, que nos restrinja justamente nuestras posibilidades de consumo? Exacto, las rentas y qué más. ¿Qué les parece que también, digamos, va a determinar las posibilidades de consumo que tenemos en el periodo actual y en el periodo futuro? O sea, claramente va a haber una restricción presupuestaria, esa restricción, exacto, la tasa, es decir, perfecto, vamos a tener una restricción presupuestaria, pero esa restricción presupuestaria, así como la función de utilidad ahora viene determinada por la cantidad de consumo que tiene en el periodo inicial y en el periodo futuro, ahora vamos a tener una restricción presupuestaria que va a venir dada, digamos, dependiente justamente de las rentas que nosotros vamos a tener, ¿no? Estas rentas que en definitiva el consumidor tiene en el periodo inicial y en el periodo futuro, y la tasa de interés. En definitiva, la tasa de interés va a ser eh, quien nos logre asociar, ¿no? Un periodo con otro, según lo que yo les acababa de comentar, ¿no? Según, digamos, las preferencias por ese consumo y la decisión que tomará el individuo de ahorrar o desahorrar, ¿no? Desahorrar es, digamos, un sinónimo de pedir prestado dinero como para adelantar consumo y consumir más en el periodo inicial. ¿Ah? Entonces, eh, digamos, el instrumental gráfico, ¿no? Si nosotros nos planteáramos un gráfico de toda esta situación, va a ser exactamente el mismo. ¿Tá? El instrumental gráfico va a tener curvas de indiferencia, ¿tá? Pero ahora esas curvas de indiferencia, o sea, o ese mapa de curvas de indiferencia va a venir a representar justamente distintos niveles de utilidad que van a depender justamente de cómo nosotros estamos tomando las decisiones de consumo presente y consumo futuro,
¿ah? Es decir, que nosotros vamos a tener curvas, digamos, de indiferencia que asocien justamente, dado un nivel de utilidad, esas cantidades de consumo presente y consumo futuro, y vamos a tratar de determinar justamente nuevamente en términos gráficos un punto de tangencia entre la curva de indiferencia más alejada del origen y esa nueva restricción presupuestal, que ahora esa restricción presupuestal va a depender justamente de estas rentas que el consumidor tiene en cada uno de los periodos y de la tasa de interés a la cual el consumidor puede endeudarse, digamos, o prestar dinero en sentido estricto como para, digamos, desviar consumo de un periodo hacia otro, ¿no? Ya sea que esté adelantando el consumo hacia el periodo presente o que esté aplazando consumo y prefiera y tenga una cierta preferencia por el consumo en el periodo final, ¿no? Entonces, yendo particularmente a la pregunta que nos hacen en el punto A, me dicen que escriba la restricción presupuestaria de este consumidor en valor futuro. Si ustedes se acuerdan, que vamos a tratar de escribirla por acá. Ahora, vamos a tratar de hacerlo juntos, capaz que alguno ya lo vio, por supuesto, digamos, la idea justamente es que hayan visto esto. Pero si ustedes se acuerdan, digamos, más en términos genéricos, la restricción presupuestaria, en definitiva, ¿qué me mostraba? ¿Qué me igualaba? O sea, cuando yo planteaba una restricción presupuestaria común, yo tenía de un lado el ingreso, a ver si me siguen con esto, yo tenía de un lado el ingreso del consumidor, ¿no? En la ecuación yo tenía de un lado el ingreso del consumidor, que iba a ser igual a ¿qué, en definitiva? ¿A qué iba a ser igual el ingreso del consumidor en una restricción presupuestaria? Si yo planteaba que, por ejemplo, la restricción presupuestaria era igual al ingreso, que justamente se igualaba a el precio por las cantidades que consumía, ¿sí o no? Sí, eso mismo, o sea, la cantidad de bienes y los precios de cada uno. Que en definitiva es el gasto, ¿no? O sea, si yo digo, bueno, yo voy a consumir tantas cantidades de estos bienes por estos precios, estoy obteniendo, digamos, cuál es el gasto que tiene el consumidor en el consumo justamente de esos bienes. Y por supuesto eso tenía que ser igual al ingreso que tenía disponible, porque justamente esa era la restricción. En definitiva, la restricción me mostraba qué canastas de bienes podía consumir, tenía disponible para el consumo ese consumidor debido al ingreso que tenía. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Acá nosotros vamos a tener de un lado el ingreso que tiene disponible el consumidor y del otro lado el gasto que va a ser el consumidor en el consumo de bien presente, digamos, en el consumo presente y en el consumo futuro. Entonces, ¿cuál les parece que va a ser el ingreso que tiene disponible, ¿ah?, el consumidor si yo planteo todo esto? A ver, planteémoslo particularmente en el momento actual, ¿no? A ver si me siguen con esto. En el momento actual, yo parado en este momento uno, digamos, porque ustedes observen que ahí tengo el consumo, el C sub 1 sería como el consumo presente, y el M sub 1 sería como el ingreso en el periodo presente. En el momento actual yo tengo, digamos, que tomar una decisión sobre cuánto consumo hoy y cuánto consumo mañana. Por lo tanto, tengo que relacionar, ya sea los ingresos que tengo disponible hoy y mañana, con justamente los consumos que voy a hacer hoy y en el futuro. Por lo tanto, yo voy a poder decir que el ingreso total que tiene este consumidor en los dos periodos, pero a valores de hoy, ¿tá?, a valores de hoy, va a ser el siguiente, va a ser M1, que es el ingreso que tiene hoy, estos 1000, más, más M2, que es el ingreso que tiene mañana, pero el ingreso que tiene mañana yo lo tengo que traer a valores de hoy. ¿Cómo hago eso? Este M2. ¿Cómo traigo el valor de M2, que sé que mañana vale 1500, a un valor que yo lo pueda comparar hoy? ¿Cuánto vale M2 hoy, en realidad? Porque 1500 vale mañana, pero hoy ¿cuánto vale? Lo divides entre la tasa de interés, ¿no? Exacto, exacto, perfecto. Este M2 lo tengo que, digamos, traer al momento actual, ¿tá? Como es un solo periodo, lo traigo digamos, lo divido por este 1 más R, ¿no?, que es
la tasa, 1 más R, que es la tasa, y si fueran en momentos, digamos, sucesivos hacia adelante o más de un periodo, lo tendría que ir elevando a la cantidad de periodos que yo me estoy adelantando. Pero como es un solo periodo hacia adelante, es un exponente, digamos, elevado a la 1. Por lo tanto, yo tendría el M1 más el M2 sobre 1 más R, sobre 1 más R, y este sería el ingreso que tiene disponible al momento actual el individuo. Al momento actual. Ahora, esto tiene que ser igual al gasto que haga el individuo en el consumo presente y en el consumo futuro. Y el gasto que va a ser consumir en el periodo 1, consumir una determinada cantidad de dinero en el periodo 1, y luego consumir en el periodo 2, pero lo que consuma en el periodo 2, yo también lo tengo que traer al momento actual. Este consumo en el periodo 2 también lo tengo que traer al momento actual para tener todo en términos de justamente el periodo presente. Vamos a estirar esto un poquitito. Entonces, de esta manera yo estaría igualando el gasto, ¿no? El C sub 1 más C sub 2 sobre 1 más R sería el gasto en este momento que hace el individuo, o el gasto a valores presentes, digamos, que hace el individuo, ya sea en el periodo presente como en el periodo futuro, igualado a las posibilidades de gastar que tiene, que es el ingreso, las rentas que tiene disponible, que sería el ingreso disponible que tiene en el periodo 1, más el ingreso que tiene en el periodo 2, pero traído a valores del periodo 1. Por eso lo tengo que dividir, ¿no? Lo tengo que deflactar, digamos, por la tasa de interés que justamente me asocia las cantidades en el periodo actual y en el periodo futuro, ¿no? Entonces, esto es a valores presentes, ¿no? Esto es a valores presentes. El punto A me pedía a valores futuros. ¿Cómo les parece que yo puedo escribir la restricción presupuestaria? Que esta es en definitiva, digamos, el planteo de la restricción presupuestaria. Después lo que tengo que hacer es justamente lo que hacía antes, ¿no? Despejar una de las dos incógnitas. A ver, el M1 y el M2 son datos, ¿no? El M1 y el M2 para el individuo son datos. El individuo sabe cuánto tiene de ingreso en el periodo 1 y cuánto tiene de ingreso en el periodo 2, y también es un dato la tasa de interés. Es decir, sabe a cuánto se puede endeudar o a cuánto puede prestar, ¿no? O sea, el 1 más R conoce el R es 0,5. Por lo tanto, ¿cuáles son las incógnitas de esta ecuación? ¿Cuáles siguen siendo las incógnitas de esta ecuación? ¿Qué les parece? Claro, C sub 1 y C sub 2. En definitiva es cuánto consume hoy y cuánto consume mañana. Entonces, yo acá podría hacer, digamos, puedo sustituir los valores que conozco y despejar. Acá lo que tengo nuevamente que hacer es plantear una restricción presupuestaria que me queda uno de los bienes. Recuerden que acá yo ya estoy como en el mundo en el cual los bienes son el consumo presente y el consumo futuro. Entonces, yo voy a dejar uno de los bienes en función del otro. En función del otro. Y esa era la restricción presupuestaria. Yo al final del día despejaba Y o despejaba X, ¿no? Cualquiera de los dos bienes, y lo dejaba expresado en función del otro. Sabiendo por ejemplo, que la pendiente de esa restricción presupuestaria era la relación de precios de los bienes. Y justamente, como después en términos gráficos, yo lo que estoy tratando de hacer es conseguir el punto de tangencia entre la curva de indiferencia y la recta de balance. Lo que sabía era que esa pendiente de restricción presupuestaria, esa relación de precios de mercado, se me iba a igualar con la pendiente de la tangente de la curva de indiferencia, que sabía que iba a ser igual a la tasa marginal de sustitución. Entonces, de ahí resolví a Lagrangiano, y en la condición de óptimo era justamente que la tasa marginal de sustitución fuera igual a la relación de precios de mercado. Bueno, acá va a ser bastante similar toda la historia. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es, a partir de esta restricción presupuestaria, yo voy a obtener una pendiente, que ahora vamos a ver cuál es, y la tengo que ir a igualar a una tasa marginal de sustitución. Que la tasa marginal de sustitución la voy a obtener exactamente de la misma manera que la obtenía siempre, a partir de las derivadas parciales o a partir de la derivada
de la función de utilidad respecto de un bien respecto al otro, ¿no? Dependiendo de cuál despeje, ¿no? O sea, acá sigo aplicando exactamente lo mismo en el sentido estricto para resolver el ejercicio de maximización, ¿no? Perfecto. ¿Queda claro hasta acá? ¿Tienen alguna consulta, duda? ¿Chiquilines? Todo bien por ahora. Bien, buenísimo. Entonces, ¿cómo puedo expresar, yendo particularmente al punto que me pide, ahora sí, al punto que me pide el punto A, cómo puedo expresar esta restricción presupuestaria, pero en valores futuros? ¿Qué les parece? ¿Cómo sería? En valores futuros. Yo tengo que llevar todo esto a cuánto vale mañana. ¿Cuánto valdría M1 mañana? Es M1, ¿y qué tengo que hacerle a M1? Lo multiplicás por la tasa de interés. Exacto, ¿no? Observen que si a los valores futuros, para traerlos al momento actual, los tengo que dividir por la tasa de interés, a los valores presentes, para llevarlos al momento futuro, los tengo que multiplicar por la tasa de interés, ¿no? Entonces, a M1 lo multiplico, ¿tá?, por 1 más R, ¿tá?, por 1 más R, para obtener el valor de M1 en el momento futuro, ¿tá? Esto va a ser igual, esto lo sumo a M2. M2 en el momento futuro, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer M2 en el momento futuro? Lo mismo, sigue valiendo Claro, M2. M2. ¿Ah? M2, justamente, esos 1500 valen 1500 en el periodo 2. ¿Ah? Bueno, y acá nuevamente lo tengo que plantear con el gasto, lo tengo que igualar obviamente al gasto. Y bueno, C sub 1 en el momento futuro, en realidad va a ser C sub 1 por este 1 más R. ¿Ah? Por este 1 más R. Más C sub 2, que es sí, justamente el consumo que tengo en el periodo futuro. ¿Ah? Y ahí sí tengo la restricción presupuestaria expresada en términos, en valores futuros, ¿no? Llevo todo a valores del periodo futuro, ¿no? El M1 por el 1 más R más el M2 igual a C sub 1 por el 1 más R más C sub 2. ¿No? Acá lo mismo, puedo nuevamente sustituir, yo esto se los voy a mostrar ahora más adelante. ¿Quedó claro esto? ¿Quedó claro cómo planteamos entonces la restricción presupuestaria, al menos en términos genéricos, a valores futuros y a valores presentes? Porque ahí hicimos las dos. ¿Quedó eso claro? ¿Ah? Entonces, digamos, yo ya conozco algunas de estas variables, o sea, algunas de estas variables no son variables, valga la redundancia, son datos, ¿tá? M1, M2 y la tasa de interés, yo las conozco, las puedo sustituir y hago cuentas. Después, digamos, despejo una de las variables en función de la otra y obtengo una restricción presupuestaria. Yo eso se los muestro acá. ¿Ah? Yo eso se los muestro por acá. Observen que a valores presente era lo que era lo que les planteaba recién, ¿no? El equilibrio presupuestario intertemporal, digamos, ¿no? Esto que está por acá, implica justamente que el valor presente de sus flujos de renta sea igual a su flujo de consumo en valores presentes, ¿no? Entonces era el M1 más el M2 sobre el 1 más R igual al C sub 1 más el C sub 2 sobre el 1 más R. Pero esto expresado en valores futuros es justamente lo que les decía recién, el 1 más R por el M1 más el M2 igual al 1 más R por el C sub 1 más el C sub 2. ¿Ah? Y bueno, ¿y qué hacemos? Sustituimos, ¿no? O sea, nosotros sabemos que el 1 más R va a ser 1,5, el M1 vale 1000, el M2 vale 1500, y bueno, el 1 más R 1,5. Entonces hacemos la sustitución. En este caso planteamos un par de ejes, digamos, como el que aparece por acá, ¿no? Con C sub 2 en el eje de las Y y C sub 1 en el eje de las X. Por lo tanto, bueno, en este caso decidimos despejar, digamos, siempre en general la variable que expresamos en el eje de las Y. Por lo tanto, dejamos expresada la restricción presupuestaria de esta manera. C sub 2 igual a 3000 menos 1,5 por C sub 1. ¿Tá? Una vez que nosotros hacemos la cuenta, observen que
acá obtenemos 1,5 por 1000 es 1500, ¿tá? 1500 más 1500 es 3000, y lo que hago es pasar restando, si se quiere, 1,5 por C sub 1 hacia el otro lado. Por lo tanto, me queda C sub 2 igual a 3000 menos 1,5 por C sub 1. Y esta es la restricción presupuestaria, ¿no? Esta es la restricción presupuestaria que a su vez tiene esta forma, digamos, esta forma gráfica, porque incluso yo, por supuesto, la puedo graficar, ¿no? ¿Y cómo la hago, cómo hago para graficarla? Y bueno, la grafico de la misma manera como grafico cualquier restricción presupuestaria. Necesito para graficar, como sé que es una recta, para graficar una recta necesito 2 puntos, ¿ah? Y lo que hago es, por ejemplo, bueno, suponer que el consumo en el periodo 1 es 0, por lo tanto, si el consumo en el periodo 1 es 0, el consumo en el periodo 2, el gasto en el periodo 2 va a ser igual a 3000, ¿no? Es el punto que corta el eje de las Y. Y luego obtengo el punto que corta el eje de las X. Bueno, el punto que corta el eje de las X va a ser si yo supongo que el C sub 2 es igual a 0. Ajá. Y eso entonces me va a quedar 3000 dividido 1,5, ¿no? Por lo tanto me va a dar 2000, ¿no? Y nada, ahí obtengo, digamos, el gráfico de la recta de balance, ¿no? ¿Queda claro entonces cómo obtengo la recta de balance? Y en definitiva, cómo puedo expresarla en términos genéricos, tanto en valores futuros como en valores presentes. ¿Sí? Queda Bien, claro, sí. perfecto. Entonces, ahora me interesa preguntarles qué me pueden decir de esta restricción presupuestaria. ¿Qué ven? ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué se está viendo en la restricción presupuestaria? En esta de acá. C sub 2 igual a 3000 menos 1,5 por C sub 1. ¿Qué les parece que va a ser interesante de analizar en esa restricción presupuestaria? Cuanto más consumo presente, menor consumo futuro. Bueno, eso tiene sentido, ¿no? Eso tiene sentido debido a que debido a las preferencias, en este caso del consumidor, ¿tá? Que relacionan de determinada manera el consumo presente y el consumo futuro. Pero particularmente la restricción presupuestaria, porque eso en realidad se debe más bien a las preferencias, que las preferencias vienen dadas por la función de utilidad. Pero particularmente de la restricción presupuestaria, ¿qué me pueden decir? ¿Qué les parece que es el menos 1,5? ¿Qué sería el menos 1,5 de la restricción presupuestaria? La pendiente, Claramente es la pendiente, ¿no? Y observen, nosotros para resolver el problema que nos están preguntando, en este gráfico, lo que nos está faltando es dibujar, encontrar aquella curva de indiferencia, que la voy a poner en un punto cualquiera, no esto, porque no sé cuál es la solución, digamos, después la podemos dibujar bien. Pero yo voy a tener un mapa de curvas de indiferencia, ¿no? Algo así, que va a depender, digamos, bueno, estas deberían de ser paralelas, ¿no? Pero bueno, tengo un pulso complicado para dibujar mi zoom. Pero vamos a tener un mapa de curvas de indiferencia, con todo, digamos, los supuestos que nosotros conocemos sobre los mapas de curvas de indiferencia, y nosotros necesitamos encontrar la curva de indiferencia que se encuentre más alejada del origen, pero que sea tangente a esta recta de balance. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que encontrar un punto en el cual la pendiente de la curva de indiferencia sea ¿cuánto? Sea igual a ¿cuánto? ¿Qué les parece? Igual a 1,5. O Exacto, sea, menos 1,5. a menos 1,5, ¿no? En valor absoluto igual a 1,5. Y este 1,5, al final de cuentas, ¿qué es? Digamos, es la pendiente de la recta de balance, perfecto. Pero ¿cómo lo obtuve hacia 1,5?
¿Qué hice? ¿Qué cuentita hice? Observen un poquitito más hacia atrás. ¿Qué sustituí para obtener el 1,5? Cuando planteamos la tasa, cuando planteamos la recta de balance en estos términos, que está por acá. ¿Dónde sale ese 1,5 por C sub 1? Exacto, es la tasa de interés. Es la sustitución de este 1 más R. ¿Tá? Por lo tanto, la pendiente de la recta de balance va a ser 1 más R. Y acá ya encontramos una de la parte de la condición de óptimo. Nosotros vamos a tener una tasa marginal de sustitución intertemporal, ¿no? O sea, porque vamos a poder plantear justamente una tasa marginal de sustitución de cuánto sustituyo del consumo presente para consumir una unidad adicional del consumo futuro, ¿tá? O viceversa, ¿no? Dependiendo un poco de cómo la planteé. Pero eso se va a igualar en el óptimo, en la condición de óptimo, al 1 más R, que en definitiva es la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés en la cual el consumidor puede ahorrar o desahorrar dependiendo justamente de sus preferencias sobre consumo futuro y consumo presente. ¿No? Por lo tanto, cuando yo obtenga, digamos, cuando yo obtenga la condición de óptimo, ¿no? Yo planteo acá Lagrangiano, las condiciones de primer orden, está fenómeno, pero cuando yo vaya a la condición de óptimo, yo voy a obtener una tasa marginal de sustitución intertemporal, digamos, ¿no? Porque acá estoy haciendo el consumo presente por el consumo futuro, pero sé que en el óptimo esto va a ser igual en valor absoluto al 1 más R. ¿No? Esto sería la nueva condición de óptimo cuando yo estoy en ejercicios, digamos, de consumo intertemporal. ¿No? ¿Lo ven a eso? ¿Se dan Sí, cuenta? Bien, perfecto. ¿Dudas, comentarios? ¿Algún comentario, alguna duda? ¿No? Bien, entonces voy a borrar esto por acá, habiendo dicho y habiendo dejado claro que la pendiente de la recta de balance no es más que la tasa de interés. En definitiva, esto tiene sentido, ¿no? Porque recuerden que, digamos, ¿cuál era la pendiente de la recta de balance en los ejercicios anteriores? Cuando veíamos, digamos, cuando estábamos solamente en un periodo, ¿cuál era la recta de balance? ¿Cuál era, perdón, la pendiente de la recta de balance? ¿Cuál era? Cuando estábamos en un periodo únicamente y tomábamos decisiones sobre consumir un bien u otro, ¿cuál era la pendiente de la recta de balance? El precio del otro bien. La relación de precios, en realidad. La relación ¿no? precio. Sí. La relación de precios, ¿no? O sea, los precios relativos, ¿no? Ese P sub 1 sobre P sub 2, ¿tá? O P sub X sobre P sub Y, digamos. ¿Tá? Y en definitiva, la tasa de interés es eso, es el precio relativo que tiene el consumo presente sobre el consumo futuro, o viceversa, digamos. ¿Tá? Porque en definitiva, la tasa de interés relaciona justamente cuál es lo que yo tengo que pagar o cuál es lo que me pagan por desplazar consumo de un lado hacia otro. En definitiva, en realidad me pagan por desplazar renta, y yo con esa renta luego consumo en los distintos periodos. ¿Queda claro eso? ¿Lo ven? Si yo me endeudo, ¿tá? Si yo me endeudo para consumir más en el periodo presente, ¿qué interés tengo que pagar? ¿Cuál es el precio que tengo que pagar? Y bueno, tengo que devolver esa plata, pero además con los intereses a los cuales me están prestando dinero. Y lo mismo al revés. Si yo presto plata porque no estoy o sea, porque no valoro de la forma, digamos, de determinada forma el consumo presente y prefiero consumir en el futuro, ¿ah? Si yo presto ese dinero en el consumo presente para luego obtener más renta en el consumo futuro y por lo tanto aumentar mi consumo en el futuro, lo que voy a hacer es, bueno, ¿qué precio voy a cobrar por prestar ese dinero? Y bueno, voy a cobrar justamente el principal del capital que presté más los intereses que presté, ¿no? Más los intereses por ese dinero que presté.
Y los intereses justamente vienen definidos por la tasa de interés. ¿Queda claro eso? ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces, la tasa de interés no es más que justamente, vendría a ser como el símil de los precios relativos cuando yo veía la decisión de consumo de un individuo en un solo periodo con dos bienes. Bueno, la tasa de interés ahora, estoy viendo las decisiones de consumo en dos periodos, yo esos dos periodos los asemejo a como si fueran los dos bienes sobre los cuales tomo la decisión, y la tasa de interés es cómo relaciona un periodo con otro, ¿no? En definitiva, es como el precio relativo que tiene consumir en un periodo o consumir en otro, en el otro. ¿Ah? Bien, entonces la pendiente de la recta de balance no va a ser más que la tasa de interés. ¿Ah? Por supuesto sabemos que es negativa, ¿no? Pero digo, la pendiente, no la tasa de interés. ¿Ah? Bien, entonces hasta acá era el punto A. El punto B me dice, bueno, ahora decime si el consumidor ahorra o desahorra. Listo. ¿Qué va a pasar con el consumidor? ¿Ah? Si el consumidor ahorra o desahorra y por lo tanto su consumo en cada periodo. Bueno, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que me están pidiendo que obtenga de este gráfico en definitiva? Tendrías que hallar la dotación para saber si después hallar C1 y C2 y ver en qué lado está, si más a la derecha o más a la izquierda de la dotación. Claro, yo ahora lo que tengo que hacer es obtener la condición de óptimo, ¿no? O sea, lo que me están diciendo es, bueno, pero vos conocés cuál es la función de utilidad de este consumidor, cómo está valorando el consumo presente y el consumo futuro. Y conocés cuál es la tasa de interés, por lo tanto la condición de óptimo la podés plantear perfectamente. Vos podés conocer cuál es la tasa marginal de sustitución, ¿ah? E igualar con esa pendiente de recta de balance. Vos conocés cuál es el mapa de curvas de indiferencia, porque tenés la función de utilidad. Lo único que tenés que hacer es, gráficamente, digamos, es resolver, ¿tá?, dónde está, cuál es la curva de indiferencia que genera eso, que genera que el punto de tangencia sea un punto de tangencia en el cual, bueno, el consumidor tenga unas determinadas cantidades consumidas en el periodo inicial y unas determinadas cantidades consumidas en el periodo futuro, ¿no? Pues bien, hagámoslo, hagámoslo. La función de utilidad, para nosotros era la siguiente. C sub 1, C sub 1 por C sub 2. ¿No? C sub 1 por C sub 2. Acá lo que puedo hacer es hacer las utilidades marginales, ¿no? O sea, yo, digamos, recuerden que esto, a ver, se los voy a plantear así. Nosotros acá podemos hacer la derivada de C sub 2 en función de la derivada de C sub 1, ¿tá? Y esto no sería más que despejar de esa función C sub 2, ¿tá?, y obtener, digamos, y aplicar la derivada de esa función resultante, ¿tá? O esto va a ser igual a la utilidad marginal. Esto ya lo comprobamos en las clases anteriores, y para bienes, para el bien X y el bien Y, y aplica exactamente para también consumo intertemporal, porque en definitiva yo lo que estoy haciendo es plantearme que el consumo en el presente es como si fuera un bien y el consumo en el futuro es como si fuera el otro bien. ¿Tá? Esto no es más que la utilidad marginal de C sub 1, ¿no?, de C sub 1 sobre la utilidad marginal de C sub 2. ¿No? Eso sería, todo esto sería la tasa marginal de sustitución en este caso, ¿no? Por supuesto, en valores absolutos, ¿no? O sea, si yo fuera a plantear, en este caso, si yo fuera a plantear la tasa marginal de sustitución, digamos, sé que le tengo que poner el signo negativo, ¿no? ¿No? Esto sería así.
Pero, digamos, como luego sé que estoy en la condición de óptimo, sé que voy a igualar dos pendientes que son negativas, bueno, puedo, digamos, dejar de lado y trabajar, dejar de lado el signo en este caso, y trabajar con el valor absoluto, ¿no? Bueno, bien. ¿Cuál es la utilidad marginal de C sub 1 a partir de esta función de utilidad? ¿Cuál es la utilidad marginal de C sub 1 a partir de esta función de utilidad que aparece por acá abajo? ¿Cómo obtenía la utilidad? C sub 2, ¿no? O sea, tengo que hacer la derivada de esto en función de C sub 1, ¿no? O sea, como si C sub 1 sea mi variable. Bueno, claramente la derivada de eso es C sub 2, ¿no? Y lo mismo a la inversa con la derivada, con la utilidad marginal de C sub 2. La utilidad marginal de C sub 2 va a ser C sub 1. ¿Tá? Entonces, esto no requiere mayor complejidad, era bastante sencilla la cuenta de estas, se las voy a mostrar por acá. ¿Tá? La utilidad marginal de C sub 1 sobre la utilidad marginal de C sub 2 es C sub 2 sobre C sub 1, ¿tá? Eso es bien sencillo. Y a esto lo igualo, ¿tá? En mi condición de óptimo con la pendiente de la recta de balance. Y la pendiente de la recta de balance nosotros dijimos que era 1 más R. ¿Tá? Por lo tanto, la condición de óptimo en este ejercicio va a ser que C sub 2 sobre C sub 1 sea igual a 1 más R. ¿Tá? Por lo tanto, esta condición de óptimo, condición de tangencia, implica, ¿qué implica? Bueno, yo conozco cuánto es 1 más R, es 1,5, es la pendiente de la recta de balance. Bueno, entonces puedo hacer esa sustitución, puedo pasar C sub 1 multiplicando, y por lo tanto la condición de óptimo me va a decir que el consumo en el momento 2 va a ser igual a 1,5 por el consumo en el momento 1. ¿Todos llegaron hasta acá? Sí, una pregunta, Dale. Agustín. Sí. ¿Cómo dijiste que era la otra forma para hallar la TMS? Bueno, acordate que te lo voy a plantear en términos de bienes, ¿no? Sí, Que no, capaz yo simplemente por curiosidad, porque siempre hago esta forma, pero la verdad no sé ni cómo hacer la otra forma, digamos. Claro, porque, digamos, nosotros, a ver, utilizamos como esta manera del cociente de las utilidades marginales porque en términos, a mí en particular, pero esto, digamos, nuevamente, preferencias del consumidor, a mí en particular me parece como más sencillo las cuentas, ¿no? La resolución en términos de cuentas. Ahora, vos me podrías decir que en realidad, digamos, la tasa marginal de sustitución, en términos de bienes te lo voy a plantear, para no, digamos, después de última lo podemos trabajar con esta función de utilidad. Pero la tasa marginal de sustitución no es más que hacer la derivada de y en función de el otro bien, en función de x. Y eso implicaría algunos pasitos intermedios. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy agarrando la utilidad, la función de utilidad, estoy despejando uno de los bienes, despejo uno de los bienes. Mirá, suponete que la función de utilidad en este caso, en vez de ser C sub 1 por C sub 2, sea X por Y. ¿Ah? X por Y. Tengo dos bienes, X y Y, y la función de utilidad que me dan es X por Y. Para obtener la tasa marginal de sustitución de esta manera, ¿no? Que es la derivada de Y en función de X, ¿por qué planteamos así la derivada de Y en función de X? Porque en definitiva la tasa marginal de sustitución es decirme cuánto tengo que sustituir del consumo de X, dejar de consumir de X, para consumir una unidad más de Y. Digamos, eso es, ¿no? O sea, la derivada de Y en función de X sería cuánto varía, ¿no? Cuánto puede variar la cantidad consumida de Y cuando varían las cantidades consumidas de X. En definitiva es cuánto puede aumentar, o para aumentar una unidad adicional del consumo en Y, cuánto tengo que sustituir o cuánto tengo que dejar de consumir de X. ¿Tá? Pero lo que tengo que hacer acá previamente sería decir, bueno, pero entonces Y va a ser igual a U sobre X. A U sobre X. Y luego sí le aplico la derivada a esa función. Una derivada que en mi variable va a ser X, porque mi nivel de utilidad es un nivel de utilidad que voy a obtener como resultado. O sea, mi variable no es U, mi variable claramente es X. Esto es lo mismo que tener, por ejemplo, ya que estamos, hagamos la cuenta, es lo mismo que tener, por ejemplo, U por
porque esto me queda más fácil a mí para hacer las cuentas nada más, por x a la menos 1. ¿No? Por x a la menos 1. Y ahí hago la derivada. La derivada de esto, ¿cuánto va a ser? Y bueno, va a ser menos 1, ¿no? O sea, el signo negativo, menos 1, por u, ¿no? Por u, bueno, la mayúscula, por x a la menos 2. ¿No? Y esto es lo mismo que tener, ¿no? Menos u sobre x a la 2. ¿No? Ahora, ¿qué otro pasito tengo que hacer acá? Tengo que sustituir u, porque yo sé cuánto vale u. ¿Cuánto vale u? Y u vale x por y. X por y. Siempre con signo negativo, ¿no? U vale menos, en realidad, x por y. ¿Sobre cuánto? Sobre x al cuadrado. Y bueno, y ahí puedo decir claramente que esta x se me va con este cuadrado de acá. Por lo tanto, esto me queda igual a ¿cuánto? Me queda igual a y por x. A y sobre x. A y sobre x. A menos y sobre x, ¿no? Pero bueno, en valor absoluto, a y sobre x. Esto es exactamente lo mismo si lo hubiera hecho para C sub 1 y C sub 2. Observa que me da C sub 2 sobre C sub 1, que es este resultado que obtengo acá, ¿no? Pero ¿por qué hice la derivada de y sobre la derivada de x? Y bueno, recuerden acá lo que le planteábamos en el inicio del curso. Yo puedo hacer la derivada de y en función de x, o puedo hacer la derivada de x en función de y, pero en realidad lo que tengo que hacer es ser coherente con lo que estoy despejando de las dos funciones, porque yo tengo dos funciones, tengo la función de utilidad y la restricción de balance, la recta presupuestaria. De la recta presupuestaria, por lo general despejo y. Bueno, entonces cuando vaya a hacer la tasa marginal de sustitución, si la fuera a hacer por este camino, despejen y. ¿Ah? Si lo fueran a hacer al revés, bueno, tienen que despejar x de los dos lados, ¿no? O sea, tanto de la recta de balance como... ¿Para qué? Para que después las pendientes que comparan y que igualan sean justamente comparables y no sean pendientes inversas. ¿Queda claro? ¿Quedó claro todo esto? Sí, sí, clarísimo. Gracias, Agustín. Okay. Esto era bastante sencillo por las cuentas, ¿no? O sea, además las cuentas no, o sea, por la forma de la función de utilidad no requería mucha complejidad. Digamos, en este caso era bastante sencillo. A veces las funciones de utilidad tienen otra forma, ustedes ya las conocen, o exponentes y demás, que pueden complejizar un poquitito estas cuentas de acá. Por lo tanto, ahí pareciera ser como lo más directo, lo más fácil, hacer las utilidades, el cociente de las utilidades marginales, ¿no? Bien. En definitiva, claramente tienen que llegar al mismo resultado. El resultado que obtuvimos en este caso era que C sub 2, la condición de óptimo, es igual a 1,5 por C sub 1. ¿Y a dónde tengo que ir con la condición de óptimo? Y bueno, a mi función objetivo, en realidad, que es la restricción presupuestaria, que es lo que me está, digamos, justamente restringiendo las posibilidades de consumo. Y bueno, yo sabía que mi restricción presupuestaria era, en este caso no la escribí de vuelta acá, pero se las puedo escribir por acá. Mi restricción presupuestaria era C sub 2 igual a 3000 menos 1,5 por C sub 1. ¿Tá? Y lo que hago, ¿qué es? Y bueno, lo que hago es venir y sustituir esta condición de óptimo, decir que entonces ahora tengo 1,5 por C sub 1 igual a 3000 menos 1,5 por C sub 1. Por lo tanto, acá voy a tener 3 por C sub 1, ¿no? 3 por C sub 1 igual a 3000 y por lo tanto C sub 1 igual a 1000. ¿No? ¿Lo vieron a eso? Si C sub 1 es igual a 1000, entonces, bueno, vuelvo a la condición de óptimo y digo 1,5 por 1000, C sub 2 va a ser igual a 1500. ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ah? Bueno, perfecto. Entonces, en este caso, lo que me está dando como resultado es que la elección óptima para este individuo es consumir exactamente las rentas disponibles en cada uno de los periodos. Observen que en el periodo 1 consume 1000 y su renta era 1000, y en el periodo 2 consume 1500 y su renta era 1500. Por lo tanto, ni desahorra
ni ahorra, ¿tá? El individuo está consumiendo exactamente lo que tiene disponible para consumir en cada uno de los periodos, ¿tá? Observen que el M1 menos el C sub 1, que sería el ahorro, me da 0, porque el M1 era 1000 y el C sub 1 va a ser 1000. Por lo tanto, el punto de tangencia lo encontramos justamente en esta canasta, ¿no? Digamos, donde el consumo en el periodo 1 va a ser por valor de 1000 y el consumo en el periodo 2 va a ser por valor de 1500. ¿No? Y acá sí, ya tengo cuál es la curva de indiferencia, ¿tá? Que me está justamente maximizando el nivel de utilidad disponible, sujeto justamente a que yo tengo esta restricción de balance. ¿Tá? Bien. El punto 3 del ejercicio me dice, ¿cambiaría su respuesta en el apartado anterior si supiera que el consumo presente y el consumo futuro son considerados complementarios perfectos por el individuo? Es decir, si su función de utilidad sería el mínimo de C sub 1 y el mínimo de C sub 1, C sub 2. ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Qué les parece? ¿Cambiaría la respuesta? ¿Qué les parece? Tengo una duda sobre esto, Dale. porque no sé si los tendría que comparar tales como están o utilizar la tasa de interés para llevarlos a un mismo periodo y compararlos de esa manera. Bueno, bien. A ver, acá en realidad lo que primero podemos decir es, son complementarios perfectos, por lo tanto, no voy a obtener o sea, no voy a tener una tasa marginal de sustitución, ¿no? O sea, yo acá lo que necesito es que el consumo, o sea, lo que me va a maximizar la utilidad va a ser el mínimo valor de consumo que tenga en un periodo y en otro. Por lo tanto, no tendría mucho sentido consumir 1500 en el periodo 2, porque el nivel de utilidad máximo que voy a obtener va a venir dado por los 1000 que consumo en el periodo 1. ¿Lo ven a eso o no? O sea, si yo siguiera consumiendo 1000 y 1500, el nivel de utilidad me lo va a determinar el mínimo entre C sub 1 y C sub 2. Por lo tanto, si yo consumo en el periodo 1 1000 y en el periodo 2 1500, como me lo decía hasta acá el ejercicio, el nivel de utilidad va a venir dado por los 1000, por lo tanto los 500 adicionales que consumo en el periodo 1, en el periodo 2 no tienen mucho sentido. ¿Lo ven a eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí, se ve, se ve. Entonces, en realidad, a priori, ¿qué podríamos decir? Y bueno, que en realidad este consumidor tiene incentivos a modificar un poquitito su decisión de consumo que tiene hasta ahora, ¿no? O sea, es verdad que hasta ahora el consumo presente y el consumo futuro eran sustitutos planteados a partir de esta función de utilidad, pero a partir de esta otra función de utilidad claramente tiene otros incentivos, que es hacer que el consumo presente y el consumo futuro sean iguales. Porque en definitiva, si son distintos, no tiene ninguna razón de ser de que sean distintos, porque el nivel de utilidad va a venir dado por el mínimo de esos valores. ¿Ah? Entonces, lo que recién decía un compañero, ¿tá? Es bastante interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ahora paso a tener como una función de utilidad de esta forma, ¿no? Paso a tener como una especie de función de utilidad de esta manera. Recuerden, perdón, de curva de indiferencia, ¿no? La función de utilidad pasó a ser el mínimo de C sub 1 y C sub 2. Y recuerden que estas curvas de indiferencia yo las podía representar gráficamente de esta manera. Ahora, observen, mi nivel de utilidad va a venir dado por el mínimo entre 1500 y 1000. Y bueno, mi nivel de utilidad siempre va a estar dado por esta canasta, ¿no? Por esa decisión, ¿no? Por la que se encuentra en el vértice. Yo lo que tengo que intentar es encontrar una curva de indiferencia, ¿tá? Que respete este tipo de curvas, este tipo de funciones de utilidad, pero que sea nuevamente que sea tangente a la recta de balance. ¿Por qué? Porque todas estas canastas que quedan en este triangulito que queda por acá, todas estas canastas que están en este triangulito, ¿son posibles de consumir o no para este consumidor?
¿Sí o no? ¿Qué les parece? Sí, ¿no? Todas estas canastas que están en este triángulo son posibles de consumir para el consumidor, porque están por debajo, digamos, o sobre la recta de balance. Ahora, claramente entonces con esta curva de indiferencia y esta decisión de consumir 1000 y 1500 en el periodo siguiente, ¿no? de pararse en este punto que está por acá, en este E sub 0, no está maximizando la utilidad. ¿Por qué? Porque la utilidad que está obteniendo es una utilidad que viene determinada por el valor de 1000. ¿No? Entonces, ¿qué es lo, o sea, lo que recién les estaba diciendo, el exceso de consumo futuro no le reporta ninguna utilidad adicional al individuo. ¿No? No le reporta ninguna utilidad adicional. Entonces, ¿qué movimiento puede llegar a hacer este individuo que sí le reporte utilidad adicional? ¿Qué les parece? Y bueno, claramente moverse hacia una curva de indiferencia más alejada del origen. Una que esté, yo qué sé, por ejemplo, por ahí. Bueno, esa debería de ser paralela, ¿no? No. Créanme, a ver, capaz que puedo mejorar un poquitito esta parte del dibujo, para que me lo crean. ¿Ah? Ahí está. No me quedó pintado eso. Disculpen. Ahora sí. ¿No? Entonces yo me debería de mover a una función a una curva de indiferencia que esté por acá, donde claramente este nivel de utilidad U sub 1 va a ser mayor al U sub 0, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? ¿Va a ser mayor o no? El nivel de utilidad que obtenga en U sub 1 que en U sub 0. Y va a ser mayor porque está más alejada del origen. Exacto, exacto. ¿No? Exactamente. Entonces, lo que tengo que hacer, recuerdan que para yo resolver este tipo de funciones de utilidad, lo que hacía era, ¿qué hacía? Y bueno, era igualar las proporciones que tenía dentro de los paréntesis. ¿No? En este caso lo que hago es igualar C sub 1 a C sub 2. Esta va a ser mi condición de óptimo. Esta va a ser mi condición de óptimo. ¿Ah? Igualar este C sub 1 al C sub 2. ¿No? ¿Por qué? Y bueno, porque hay incentivos, justamente el consumidor tiene incentivos, dada la curva, dada la función de utilidad, dadas las preferencias que vienen representadas por la función de utilidad, tiene incentivos a que sean iguales, a que el consumo presente sea igual al consumo futuro. ¿Ah? Entonces, con esta condición de óptimo, vean que la obtengo no a partir de hacer una tasa marginal de sustitución, porque no existe una tasa marginal de sustitución en estos casos, porque no son bienes sustitutos, ¿no? Y en estos casos lo que tengo es que esta condición de óptimo la igualo a mi recta de balance. La recta de balance no se modificó para nada. La recta de balance sigue siendo C sub 2 igual a 3000 menos 1,5 por C sub 2. Por lo tanto, ahora esto va a ser igual a C sub 2 igual a 3000 menos 1,5, bueno, por C sub 2, claramente, porque ya acá había hecho la sustitución de C sub 1 por C sub 2. ¿No? Y bueno, de esta manera obtengo que C sub 2 va a ser igual a C sub 1, como me lo definía el perfil temporal óptimo, digamos, y esto va a ser igual a 1200. ¿No? Entonces, observen cuál es el movimiento que está haciendo el consumidor. El consumidor, en el periodo 1, ¿cuánto tenía disponible para consumir? ¿Qué les parece? ¿Cuánto tenía disponible el consumidor para consumir en el periodo 1? ¿Cuál era su renta? 1000. ¿No? 1000. Entonces, a esos 1000, a esos 1000 que tiene, le tiene que incorporar 200 más. Por lo tanto, el consumidor va a pedir prestado 200 en el periodo 1 para completar esos 1200 y consumir 1200. ¿Tá? Bien, perfecto. En el periodo 2, ¿cuánto tenía disponible para consumir? ¿Cuál es la renta del consumidor en el periodo 2? ¿Cuál es la renta que tiene en el periodo 2?
Dato de letra, esto me lo daba la letra. ¿Cuánto era? Era 1000 en el periodo 1 y ¿cuánto era en el periodo 2? 1500, perfecto. Va a tener disponible, ¿no?, su renta de 1500. Pero observen, pidió un préstamo en el periodo 1, lo tiene que devolver en el periodo 2, ¿no? O sea, acá estamos en un mundo de dos periodos. En el periodo 2 tiene que devolver, ¿cuánto tiene que devolver? ¿Cuánto pidió prestado en el periodo 1? 200 más los intereses. Perfecto. Tiene que pedir prestado, tiene que devolver los 200 que pidió prestado más los intereses que les están cobrando. Y los intereses que les están cobrando se los cobran a partir de la tasa de interés. Una tasa de interés que era de 0,5. Por lo tanto, los intereses van a ser 200 por 0,5, es decir, 100 más. En el periodo 2 tiene que devolver 300. Por lo tanto, de los 1500 que tiene de renta en el periodo 2, devuelve 200, que fue lo que pidió prestado, más 100 de intereses, ahí ya de los 1500 no utiliza para el consumo 300, y los 1200 restantes sí son los que utiliza para consumir en el periodo futuro. Y por lo tanto termina consumiendo 1200 en el presente y 1200 también en el futuro. ¿Tá? ¿Por qué? Porque las preferencias se modificaron del consumidor y al pasar a ser bienes complementarios, como nos planteaba la nueva función de utilidad del consumidor, había como una preferencia por adelantar consumo presente, ¿no? En el sentido de que no tenía disponible toda la renta para consumir todo lo que se pretendía consumir en el periodo presente. ¿Queda claro esta última parte del ejercicio? El punto C y los, digamos, primero cómo planteo la resolución y luego razonando qué es lo que está haciendo el consumidor en este caso. Sí, profe, clarísimo. Perfecto. Bien. Bueno, y gráficamente es esto, ¿no? O sea, obtengo acá un punto, ¿no?, que me termina diciendo que, en definitiva, el consumo que yo tengo para, digamos, que hacer en cada uno de los periodos va a estar por acá y por acá, ¿no? O sea, ese 1200, ¿no?, que en definitiva me termina maximizando la utilidad, ¿no? Bien. Bueno, hasta ahí creo que iba el ejercicio 47, ¿tá? Pero claramente, digamos, nos permitía introducir todo este tema. Ahora podemos pasar al ejercicio 49, que observen que seguramente lo vamos a sacar de una manera como más ágil. Pero acá los quiero escuchar un poquitito más a ustedes. A ver, Marcos solo va a trabajar 2 semanas, ¿no? Semana 0 y la semana 1. Sus preferencias de consumo intertemporal son dadas por esta función de utilidad, C sub 0 por C sub 1. Observen que básicamente es la misma que teníamos en el ejercicio anterior, o sea que por ahí no tenemos mayores complejidades para ya saber cuál es, por ejemplo, la tasa marginal de sustitución. Y va a disponer de un ingreso de 150 cada semana. ¿Tá? O sea, tiene 150 en la semana 1 y 150 en la semana 2. Marcos puede prestar y pedir prestado a una tasa de interés del 50%. Es exactamente la misma tasa que me planteaban en el ejercicio anterior también. Observen que a mí me la pueden dar en términos porcentuales o en términos numéricos nomás. 50% es lo mismo que tener una tasa de 0,5. ¿No? ¿Tá? Entonces, bien, acá la pregunta me dice lo siguiente. Si la tasa de interés aumenta, ¿ah?, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, bueno, ahí me dan distintas opciones. Va a pedir prestado más de 25 pesos y por lo tanto va a disminuir su consumo futuro. Va a ahorrar más de 25 pesos y por lo tanto aumentará su consumo futuro, ¿no? Porque, a ver, cuando pedimos prestado es para consumir más en el presente y disminuir el consumo futuro. Cuando ahorramos es para consumir más en el futuro y disminuir el consumo presente. ¿Tá? Por eso, digamos, están planteadas esas opciones de esa manera. Luego el punto C me dice no va a cambiar su nivel de ahorro, así como tampoco su consumo futuro. Y por último, pedirá prestado 25 pesos y disminuirá su consumo presente.
¿Qué les parece? ¿Qué tendría que hacer con esto? ¿Qué puedo hacer, digamos? Y sabemos que al aumentar la tasa va a disminuir el consumo presente y va a aumentar consumo futuro. Bueno, al aumentar la tasa, bueno, pero en definitiva ahí depende de las preferencias, ¿no? Porque si vos tenés unas preferencias en las cuales partís, eh, digamos, a ver, está bien, vos lo que me decís es, bueno, se aumenta la tasa, digamos, es como que se abarata el consumo futuro. Por eso vos me decís, bueno, capaz que disminuye su preferencia sobre el consumo presente y aumenta el consumo futuro. Sí, igual depende del punto de partida, porque en definitiva a mí me hace pensar de que si yo tengo ciertas preferencias sobre el consumo futuro de manera tal que yo estoy sustituyendo no, está bien, porque en realidad si yo estuviera si yo me estuviera endeudando, si yo me estuviera endeudando para consumir más en el presente, claramente si me aumenta la tasa, ¿qué me está pasando con esa deuda? Con el precio de esa deuda, ¿qué me está pasando? Claro, se me está encareciendo, ¿no? Se me está encareciendo. Ahora, a priori, digamos, la línea de razonamiento pareciera ser correcta la que plantea el compañero. Y, digamos, yo esto se los plantearía de esta forma. ¿Qué les parece? Porque además después me dice, bueno, va a pedir prestado más de 25, ahorrará más de 25, o pedirá prestado 25. Yo en realidad acá tengo todos los datos disponibles para resolver el ejercicio, ¿no? En principio, para obtener cuál es el óptimo, en la cual hoy por hoy está Marcos, y para luego ver, digamos, cuál sería el movimiento que haría. A ver, en principio yo lo que sé es que en la condición de óptimo, mi tasa marginal de sustitución va a ser igual a esta 1 más R, ¿no? Va a ser igual al 1 más R. Ahora, yo lo que sé también es que obtengo esta tasa marginal de sustitución, ¿no? Obtengo esta tasa marginal de sustitución, ¿y cuánto me da la tasa marginal de sustitución en este caso? ¿Cuánto me da? C1 sobre C2, C0. Exacto, ¿no? La tasa marginal de sustitución, si yo hiciera, digamos, ¿no? la utilidad marginal de esto, me estaría dando la utilidad marginal, ¿no? Esto sería la utilidad marginal de C sub 0, ¿no? Sobre la utilidad marginal de C sub 1. ¿No? Y esto es lo mismo que C sub 1 sobre C sub 0. Y todo esto va a ser igual a 1 más R. En el óptimo va a ser igual a 1 más R. ¿Ah? Por lo tanto, si acá lo que me está aumentando, lo que me está aumentando es la tasa de interés, para mantener esta condición de óptimo, claramente lo que tengo que hacer es, ¿qué les parece? Viendo este cociente, digamos, el cociente que tengo de este otro lado de la igualdad. ¿Qué les parece? Exacto, aumentarse sub 1, aumentar el consumo futuro. ¿Ah? Entonces, aumentará el consumo futuro, obviamente eso hará que tendrá que ahorrar para aumentar en el consumo futuro, para invertir, digamos, a esa tasa de interés más elevada para llevar justamente el consumo, digamos, para desplazar consumo presente hacia consumo futuro. ¿No? Por lo tanto, en este caso, la única opción en realidad que tenía de respuesta que iba en esa línea era la B,
se da un poco lo que decía el compañero. En realidad, bueno, se está, digamos, se está encareciendo, cuando aumenta la tasa de interés es como que se estuviera encareciendo el consumo presente, y por lo tanto abaratando el consumo futuro. ¿Ah? Es tal cual, y por eso en realidad decide justamente ahorrar más y aumentar su consumo futuro. Ahora, lo que me dice acá de ahorrar más de 25 pesos es porque en la situación actual, ¿qué está haciendo el consumidor? Y bueno, eso es lo que debería de hacer, lo que debería de chequear de que se esté cumpliendo. Acá ya sé que en realidad la respuesta B es la correcta porque es la única que va en el sentido de que va a ahorrar para consumir más en el futuro. Pero en definitiva, en la situación inicial, antes de que aumente la tasa, ¿ah? Antes de que aumente la tasa, yo sé en realidad que el C sub 1 va a ser igual a 1,5 por C sub 0. ¿No? Eso lo obtengo de la condición de óptimo, ¿no? O sea, en definitiva, lo que estoy diciendo acá es que C sub 1 antes del aumento de tasa es igual a 1,5 por C sub 0. Lo que tengo que ir es, con esa condición de óptimo tengo que ir a la restricción de balance, a mi recta de balance. ¿Cómo planteo mi restricción de balance? ¿Cómo planteo mi recta de balance? ¿Qué les parece? A ver si ustedes ya me la pueden ir diciendo para obtenerla, digamos, una vez que sustituyo por los valores que conozco. ¿Qué conozco de mi recta de balance? ¿Cómo la planteaba? ¿Qué les parece? ¿En valor futuro o en valor presente? En lo que quieras, porque en definitiva me tiene que dar igual. Una vez que yo sustituya y que luego despeje C sub 1 en este caso, que vendría a ser el consumo futuro, me tiene que dar exactamente lo mismo. La que te parezca más sencilla de plantear, la que recuerdes, digamos. Ahí va, entonces sería M1 por la tasa, por M1, 1 más la tasa. ahí va, o sea que lo vamos a hacer en términos futuros. M1, que yo ya sé cuánto es M1, ¿no? O sea, es 150, ¿no? Yo ya voy sustituyendo a la medida que ustedes lo van diciendo. 150 por 1 más la tasa, me dice el compañero, por 1,5, porque en definitiva es 1 más 50%, 1 más 0,5, más M2. más M2, que también es 150, perfecto. Esto, ¿qué hago con esto? Igual al gasto, que el gasto sería Perfecto. C1 más más la tasa, ¿no? C1 más la tasa, digamos, S1,5, ¿no? O sea, C1 por la tasa, perdón. Por la tasa, sí, sí. C1 por la tasa. Más el C2, ¿no? Perdón, C sub 0 en este caso, ¿no? Perdón. Si acá puede llegar a confundir de que en realidad el consumo presente es C0 y el consumo futuro es C1. Como lo estamos planteando en términos futuros, sería el C sub 0 por 1,5 y C1 el consumo futuro. Bueno, perfecto, ¿no? O sea, tengo determinada de esa forma el consumo presente y el consumo futuro. 150 por 1,5, creo que es 2,25. Más 150, esto ya me da, digamos, lo puedo sustituir, esto me da 3,75. Igual a, o a menos, porque ya lo puedo pasar para este otro lado, menos 1,5 por C sub 0, igual al C sub 1. ¿Ah? Esa es mi restricción de balance. ¿Ah? ¿Llegamos todos hasta acá? ¿Llegamos todos a obtener la recta de balance? ¿Ah? Bien. Y bueno, y con esta condición de óptimo vengo y sustituyo, ¿no? O sea, yo sé que el C sub 1 va a ser igual a 1,5 C sub 0. Y bueno, lo que puedo hacer entonces es decir, bueno, 3,75 menos 1,5 C sub 0 va a ser igual a 1,5 C sub 0. ¿No? Por lo tanto, tengo 3,75 igual a 3 C sub 0. ¿Ah? 3 C sub 0. Y por lo tanto, esto me da que C sub 0 va a ser, bueno, 3,75 dividido 3, la verdad que no lo tengo, digamos, de memoria, pero 3,75 dividido 3 me da 125. Bueno, claro, lógicamente me tendría que dar 125 para que tuviera
sentido del ejercicio. Observen que C sub 0 me da 125, por lo tanto C sub 1 me va a dar 1,5 por 125. El C sub 1, ¿cuánto es? 1,5 por 125, esto me da 200, ¿verdad? No, 187,5. Está bien. ¿Ah? Bien. Entonces, 187,5. Perfecto. Entonces, llegamos hasta acá. Esta era la situación. Ya resolvimos el ejercicio, digamos, ya supimos que a partir de la condición de óptimo, en realidad, y si aumentaba la tasa de interés, lo que tenía que hacer era aumentar el consumo futuro. ¿tá? O sea que, y la única opción de respuesta que me daba en ese caso que iba en esa línea era que tenía que ahorrar más de 25 y aumentar su consumo futuro. Pero ¿por qué me decía que ahorre más de 25? Porque en realidad en la situación inicial que estaba el consumidor, ¿qué estaba haciendo el consumidor? A ver, ¿quién me desarrolla el cuentito como recién lo hicimos, de que pedía prestado y que no sé qué, que ahorraba y que entonces... ¿Quién me lo cuenta? A ver, considerando las rentas que tienen cada uno de los periodos y lo que nosotros ahora sabemos que estaba antes del cambio de tasa consumiendo en cada uno de los periodos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Sin miedo, lo vamos diciendo juntos. ¿Qué les parece? En el consumo, en el periodo inicial, ¿cuánto era la renta disponible que tenía Marcos en este caso? $150, ¿verdad? Exacto. ¿Cuánto consume efectivamente Marcos en el periodo 1? En el periodo 0, perdón, de este ejercicio. En el primer periodo, ¿cuánto consume Marcos? ¿Cuánto consume? Que lo acabamos de obtener. ¿Cuánto nos está dando? Antes del cambio de tasa. Porque en definitiva la tasa cambia, aumenta, la letra me dice que la tasa aumenta, pero no me dice a cuánto aumenta, por lo tanto no sé cuánto va a luego tomar las decisiones de consumo. Lo que sí sé es cuánto estaba consumiendo antes del cambio de tasa, en el periodo 1, ¿cuánto estaba consumiendo? 125, está acá, 125. ¿Ah? Por lo tanto, ¿qué puedo decir en el periodo inicial? ¿Qué estaba haciendo Marcos? Si tenía una renta de 150, pero consumía 125, ¿qué estaba haciendo? Estaba prestando. Exacto. Lo que Marcos estaba haciendo era, bueno, dadas sus preferencias por consumo presente y futuro, lo que estaba haciendo era, agarrando los 150 que tenía disponible para consumir en el primer periodo, consumía 125 y el resto de los 25 los ahorraba y los prestaba. ¿Tá? Eso es lo que estaba haciendo en el primer periodo. ¿Tá? Por lo tanto, estaba ahorrando 25. Por eso la opción de respuesta me dice ahorrar más de 25, porque claro, si además el aumento de tasa justamente le abarata ese préstamo, o sea, en realidad le genera mayor rendimiento sobre los ahorros que pueda tener, bueno, le va a hacer que, digamos, sus preferencias se vuelvan incluso mayores por el consumo futuro. Entonces, lo que va a hacer Marcos es, agarra los 150, consume 125, ahorra 25, antes del cambio de tasa. Nos vamos al periodo final, digamos, a la segunda semana. En esa segunda semana, ¿cuánto tenía disponible para consumir Marcos? ¿Cuál era el ingreso de la segunda semana? Dato de letra. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice la letra? 150 también. También 150. Pero ¿cuánto termina consumiendo Marcos en la segunda semana? 187,5. Perfecto, 187,5. En cualquier escuela del país, 187,5 es mayor a 150 y es mayor por 37,5. Entonces, ¿cómo está operando el ahorro? Bueno, los 25 que Marcos ahorraba en la primera semana, los presta hacia la segunda semana
Y en la segunda semana esos 25 se transforman en 37,5. ¿Por qué? Porque los 25 los recupera tal cual, pero además cobra el interés prestado. Y era un interés del 50% sobre lo que prestaba. Si prestó 25, cobra un interés de 12,5 adicionales. Por lo tanto, 25 más 12,5 le generan ese adicional de 37,5 que lo suma a los 150 que tiene de ingreso en la segunda semana, por lo tanto consume en la segunda semana 187,5. Ese era el cuentito que yo les decía que me dijeran hoy. O sea, en la primera semana tiene un ingreso de 150, pero ahorra 25, consume 125, y en la segunda semana al ingreso de 150 le incorpora los 25 que ahorró en el periodo 1, en la primera semana, más el interés cobrado por esos 25, que son 12,5 adicional. Por lo tanto, en la segunda semana consume 187,5. Y eso era lo que hasta ese momento le hacía maximizar su utilidad. ¿Ah? Si aumenta la tasa de interés, bueno, Marcos va a tener incentivos a ahorrar más de 25 todavía para obtener mayor consumo futuro. ¿Ah? ¿Bien? ¿Quedó claro todo esto? ¿Sí o no? Quedó claro, profe, sí. ¿Ah? Bien. Entonces, nada, acá están un poco las cuentas. ¿Ah? Acá están un poco las cuentas. Y nada, acá en realidad la solución la habíamos hecho planteando primero cuál era la situación inicial, donde nos dábamos cuenta que Marcos ya estaba ahorrando en esa situación inicial, y si aumentaba la tasa, bueno, evidentemente Marcos iba a tener incentivos a ahorrar más de los 25 que estaba ahorrando hasta ahí, para consumir más en el periodo siguiente. ¿Ah? Bien, son las 10, el último ejercicio es el ejercicio 50 y es el ejercicio final del práctico. Yo simplemente se los quiero plantear para que ustedes se vayan con una idea, igual tienen después la solución para verlo. En este caso, este ejercicio nos planteaba que teníamos esta función de utilidad, que nuevamente es C sub 1 por C sub 2, no hay ahí mayor complejidad, y nuevamente una tasa de interés del 0,5. ¿Ah? Nuevamente una tasa de interés del 0,5. Pero no teníamos las dotaciones iniciales, no teníamos el ingreso. ¿Ah? No teníamos el ingreso no sabemos cuánto es M1 y M2. ¿Ah? Entonces, lo que me dice es, ustedes conocen la función de utilidad, C sub 1 es consumo presente y C sub 2 es consumo futuro, saben que la tasa de interés a la cual el individuo se endeuda o presta dinero es 0,5, sin conocer las dotaciones iniciales, podemos afirmar, y ahí tenemos distintas cuestiones que podemos afirmar. ¿Ah? Lo que me dice es que el consumo en el periodo 1 es igual de caro que en el periodo 2, que el consumo en el periodo 1 es más caro que el del periodo 2, que el consumo en el periodo 1 es más barato que el del periodo 2, o que prefiere consumir en el periodo 2 y en el periodo 1 ahorrar. ¿Ah? Entonces, ¿cómo podríamos llegar a determinar esto? ¿Qué les parece? ¿Qué tendría que plantear? ¿Qué es lo que sé, digamos? ¿Qué me pueden decir? ¿Alguna idea? Como que por la pendiente, yo diría que el consumo en el periodo 1 es más barato que el consumo en el periodo 2, viendo solamente la pendiente, o sea, la tasa de interés. Pero Bueno, no sé si eso es suficiente, digámoslo así. claro, está bien. A ver, son las 10, no lo quiero retener más. La opción corriente, la opción correcta, digamos, sería justamente que en el periodo 1 en realidad es más caro que el periodo 2. Que el consumo en el periodo 1 es más caro que en el periodo 2. ¿Pero por qué decimos esto? Porque nosotros sabemos que el cociente de utilidades marginales, ¿no? La tasa marginal, o sea, ¿qué es lo que me tenía que plantear cuando yo le preguntaba, bueno, ¿qué tengo que plantear? Y tengo que plantear la condición de óptimo. Yo tengo que ir siempre sobre la condición de óptimo. Y la condición de óptimo en este caso me va a dar, ¿qué me va a dar? La tasa marginal de sustitución, que yo ya había obtenido una tasa marginal de sustitución a partir de una función de utilidad igual a esta,
que sé que me da C sub 2 sobre C sub 1, va a ser igual a 1 con R, a 1 más R, ¿tá? Que es 1,5. Por lo tanto, la condición de óptimo es C sub 2 igual a 1,5 por C sub 1. Entonces, ¿qué me dice esto? Que en el periodo 2, ¿ah? En el periodo 2, puedo consumir 1,5 veces lo que consumo en el periodo 1. ¿Ah? Y eso, en definitiva, con una tasa de interés positiva, que por supuesto, digamos, tengo una tasa de interés positiva, me termina diciendo que el consumo actual es más caro que el consumo futuro. ¿Ah? Porque en el consumo futuro, en el periodo 2, yo puedo consumir 1,5 veces lo que consumo en el periodo 1. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Entonces, yo podría tener, digamos, para poder consumir más en el periodo 2, bueno, necesariamente, por supuesto, voy a tener que ahorrar parte de la dotación en el periodo 1 para sustituir justamente consumo del periodo 1 y llevarlo al consumo del periodo 2. ¿No? Por supuesto, después cuánto consuma en cada uno de los periodos va a depender de las dotaciones, que en definitiva es el dato que me falta, ¿no? O sea, es un dato fundamental para la restricción de balance, que es justamente a donde voy a ir con esta condición de óptimo. ¿Tá? Dependiendo de las dotaciones es si en definitiva después necesita ahorrar o no ahorrar para cumplir con que el consumo en el periodo 2 sea igual a 1,5 el consumo en el periodo 1. ¿Ah? Ahí va a depender, o sea, si las dotaciones justamente cumplen esta relación, lo que va a hacer es no ahorrar ni desahorrar nada. O sea, si por ejemplo el consumo la dotación en el periodo 2 fuera 15 y en el periodo 1 era 10, bueno, se cumple esta relación y por lo tanto va a consumir exactamente lo que tiene disponible en cada una de las semanas o en cada uno de los periodos, perdón. ¿Ah? Pero si las dotaciones fueran distintas, bueno, ahí eventualmente va a tener que hacer algún movimiento para cumplir con esta relación de óptimo. ¿Ah? Si las dotaciones fueran de manera tal que tienen una relación menor a 1,5, es decir, si el ingreso en el periodo 2 es menor a 1,5 veces el ingreso en el periodo 1, bueno, va a ahorrar en el periodo 1 para consumir en el periodo 2. Ahora observen, si en el periodo 2 la dotación fuera superior a 1,5 veces la dotación del periodo 1, ¿qué va a hacer en realidad en ese caso? Más allá de que el consumo en el periodo 1 sea más caro que en el periodo 2. Si el M2 sea, por ejemplo, el doble del M1, ¿no? Si, por ejemplo, en M1 gana 1.000 y en M2 tiene una renta de 2.000, ¿qué hace en ese caso para respetar esta condición de óptimo, que sería que consume en el periodo 2 1,5 veces lo que consume en el periodo 1? ¿Qué haría el individuo? Si el M2 fuera 2.000 y el M1 fuera 1.000, ¿qué les parece? ¿Tendría incentivos a hacer qué? ¿Qué les parece? Esto, por supuesto, lo puedo resolver después a partir de los datos, ¿no? De plantear la recta de balance y demás. Pero ¿qué les parece a priori? Si yo tengo este tipo de dotación, ¿qué va a hacer el consumidor? ¿Qué les parece? ¿Cómo dijiste que era la situación? La situación es esta que está acá, ¿no? O sea, la condición de óptimo es esta, ¿no? O sea, es C sub 2 igual a 1,5 C sub 1. Eso viene dado a partir de las preferencias del consumidor. Y dada la tasa de interés a la cual puede prestar o pedir prestado. Entonces, él va a tratar siempre de que el consumo en 2 sea 1,5 veces el consumo que tuvo en 1. Si las dotaciones fueran exactamente que se cumple esa relación, entonces no presta ni pide prestado, ¿no? O sea, si M1, ¿no? Si M1 vale 1.000, por ejemplo, y M2 vale 1.500, no va a pedir prestado ni va a ahorrar nada, porque justamente las dotaciones le cumplen con la relación de consumir en el periodo 2
1,5 veces más que en el periodo 1. Esos eran los datos del primer ejercicio de la primera parte, si se acuerdan, además lo estoy sacando de ahí. ¿Está? Ahora, si las dotaciones fueran que la relación es menor a 1,5, si la dotación en el periodo 2 es menor a 1,5, la dotación del periodo 1, claramente lo que va a hacer es ahorrar en el periodo 1 para sustituir consumo presente por consumo futuro, ¿no? O sea, si en realidad tiene un M1, por ejemplo, de 1000 y un M2 de 1200, por ejemplo, bueno, lo que va a tratar de hacer ahí es ahorrar en el periodo 1 para aumentar el consumo en el periodo 2. ¿Por qué? Porque tiene que llevar a cumplir esta relación, que C sub 2 sea igual a 1,5 C sub 1. ¿Ah? Ahora, si la relación fuera esta que está acá, donde M2 es 2 veces la dotación del consumo en 1, la dotación, digamos, perdón, de la renta, ¿no? De lo que tiene disponible para consumir en el periodo 1. ¿Qué hace en realidad? Si la dotación del periodo Pide 2 fuera... prestado en el periodo 1. Exacto, exacto. Le pide prestado, se endeuda en el periodo 1 porque sabe que luego tiene una renta adicional que le va a lograr, digamos, con lo cual va a lograr devolver ese préstamo más los intereses. Pero va a pedir prestado en el periodo 1 si su dotación final es superior en 1,5 veces a su dotación inicial. ¿Ah? Observan que después depende, o sea, primero, por supuesto depende de las preferencias de consumo presente y consumo futuro, y de la tasa de interés a la cual puede pedir prestado o ahorrar. A partir de eso yo obtengo cuál es justamente la condición de óptimo. Pero con esa condición de óptimo, intertemporal, digamos, que me relaciona el consumo futuro con el consumo presente, tengo que luego analizar cómo son mis dotaciones, ¿tá? Cómo son mis ingresos disponibles en cada periodo, justamente para hacer cumplir esa proporción de consumo óptima intertemporal. ¿Tá? Bueno, chiquilines, no le robo más tiempo, nos fuimos unos minutitos más, pero me parecía que estaba bueno razonarlo también en estos términos. Nada, acá, hasta ahora sí, todos los ejercicios vistos, de todos los ejercicios no, pero todos los temas vistos a partir de ejercicios prácticos, y bueno, y hasta acá la revisión con todo el práctico 1. Recuerden entonces que el jueves de mañana nos podemos encontrar, el jueves de la otra semana, nos podemos encontrar para un repaso, para una clase de dudas particularmente, y bueno, y aquellos que vayan teniendo alguna duda, está bueno que nos las vayan adelantando por el foro. ¿Ah? Bueno, chiquilines, muchas gracias por asistir, por más de que fuimos muy poquitos, sirvió además para dejar grabada la clase. ¿Ah? Gracias, profe, nos vemos. Muchas gracias, éxitos, nos vemos.